Hola, bienvenidos a mi canal Aprendiendo Ciencia. En este video vamos a ver el gas ideal, el coeficiente de expansión térmica y el coeficiente de compresibilidad. Bueno, primero, el gas ideal se estudia en la físico-química debido a que algunos gases a ciertas condiciones se comportan como un gas ideal, ya. Pero nosotros sabemos que un gas ideal es un gas hipotético, un gas imaginario que, digamos, no existe en la naturaleza. Pero aproximadamente a ciertas condiciones, un gas real se puede comportar como un gas ideal, ya. Ahora, voy a hacer el gráfico de un sistema. Ya, entonces, este es un sistema, es digamos el lugar que vamos a estudiar. Bueno, se podría decir que puede ser un recipiente, ¿ya? Donde va a contener un gas y las moléculas de gas que les dibujo como esferas. Ahora, para que un gas ideal tenga, digamos, o sea, para que se considere que sea un gas ideal, primero debe cumplir esta ecuación, ¿no? La ecuación de gas ideal. Ya. Ahora, estas de aquí son variables de estado: presión, volumen, número de moles y temperatura. Entonces, ¿por qué se llaman presión de estado? Porque dan un estado en el que está el gas. Es decir, si yo le doy un volumen, digamos, 3 litros, número de moles 2 y una temperatura, digamos, de 298,15 Kelvin o 25 grados centígrados, el gas, vamos a saber cuál es su presión. Y todas estas variables nos va a dar en qué estado está. Es decir, nos va a dar, eso les digo, la presión, volumen, número de moles está. Ahora, si nos dan otro número, digamos, le comprimimos un poco y vamos a tener otro estado. Entonces, por eso es porque nos van describiendo el estado en el que está, en este caso, el gas. Ya, entonces por eso se llaman variables de estado. Ahora, para que se considere un gas ideal, primero se considera que estas moléculas deben estar yendo a grandes velocidades. Entonces se mueven a grandes velocidades y chocan con las paredes del recipiente generando la presión. Y esa es una de las cosas que se debe tomar en cuenta para que se considere un gas ideal. Otra cosa es que las moléculas, digamos, se consideran como esferas, porque ustedes saben que si hubiese un gas, digamos, hexano o hubiese agua, vapor de agua, ustedes saben que las moléculas no tienen forma esférica, o sea, entonces lo que se toma en cuenta es como si fuesen una especie de esferas, las moléculas, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Que se mueven de forma rectilínea, entonces se mueven de forma rectilínea y digamos, o sea, cuando van, digamos, a altas velocidades van de esta forma recta, no van en forma curva, entonces esa es otra cosa que se toma en cuenta. También que están en desorden, completamente desorden, es decir, que uno está yendo para acá, otro está yendo para el otro lado y están yendo en diferentes direcciones las moléculas. Y que los choques son completamente elásticos, es decir, la energía, digamos, se conserva, o sea, va, choca y digamos, choca con el recipiente y sigue con la misma velocidad. Es decir, no es que se va deteniendo, sino que se conserva. Y uno puede estar yendo, digamos, un poco más despacio, una molécula, pero otra debe estar yendo más rápido. Es decir, la energía en total, promedio, se va a conservar. Ya. Bueno, esas serían las cosas que deben cumplir. Y también, bueno, se considera que no hay atracción ni repulsión de las moléculas, porque una ecuación de estado de gas real ya considera algunas cosas. Porque si es que le comprimimos demasiado, el gas condensa, ¿no? Se vuelve líquido. Entonces, esas son las limitaciones del gas ideal. Ya, ahora vamos a ver un poco de lo que era de estas expresiones de Boyle, digamos. De Boyle, Gay-Lussac, Charles y Avogadro. Entonces, Boyle, ¿qué hizo? Bueno, sería así. Sería... Ah, Boyle. Entonces, Boyle, ¿qué hizo? Él jugó con el volumen y la presión. Entonces, él obtuvo esta... Bueno, encontró esta relación. Que el volumen producto con la presión es igual a una constante K1. Entonces, ¿qué hizo esta constante K1? Lo que hizo fue mantener constante el número de moles y la temperatura. Ya, después, Charles, en cambio, jugó con el volumen y la temperatura. Entonces obtuvo esta otra expresión. Una constante 2 se le puede poner y mantuvo el número de moles y la presión constantes, o sea, están envueltas en esa K. También tenemos Gay-Lussac. O sea, esto hay que saber. ¿Ya? Jugó en cambio con la presión y la temperatura, entonces él mantuvo constante las otras y
la presión y la temperatura lo que hizo fue mantenerle constante. En este caso sería el número de moles y el volumen sería. Entonces mantuvo constante. Y el último sería Avogadro. Ya, entonces Avogadro en cambio jugó con el volumen y el número de moles. Entonces volumen y número de moles y todas las otras variables de estado las mantuvo constantes. Entonces, ¿qué sería la presión y la temperatura? Presión y temperatura. Ya. Ya, entonces esto debemos tener en cuenta, bueno, desde siempre, esto es de química general. Ahora, nosotros vamos digamos, en este curso de físico-química, se debe saber bien lo que, bueno, se usa bastante lo que es la diferencial total. Entonces, la diferencial total está dado por esta otra expresión. Entonces, bueno, voy a hacerle acá nomás. Ya, la diferencial total va a estar dado por, aquí lo voy a hacer, digamos, sería así, por lo general, el volumen va a ser la función que va a estar, digamos, dependiendo de estas de acá. Sería el número de moles, todas las faltantes, digamos, el volumen, la presión y la temperatura. Entonces va a ser función de estas tres. Entonces, para que haya una diferencial total, debería ser así. La diferencial total del volumen debería ser igual a la derivada parcial del volumen con respecto a la presión, ¿ya? Manteniendo aquí, si estamos usando, digamos, en este caso, nos quedaría que el número de moles y la temperatura deberían mantenerse constantes por una diferencial de presión más la derivada parcial del volumen con respecto a la temperatura, ¿ya? Y de aquí en cambio mantendríamos el número de moles y la presión, número de moles y presión constantes por una diferencial de temperatura, más la derivada parcial del volumen con respecto al número de moles, porque son las tres variables, ¿no? Entonces, por una diferencial del número de moles, manteniendo presión y temperatura constantes en este caso. Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros debemos encontrar, digamos, el valor de estas derivadas parciales. ¿Y cómo vamos a hacer con estas expresiones de aquí? Ya. Entonces, primero vamos a usar a Boyle. Entonces, como debido a que está utilizando el volumen y la presión, aquí estamos derivando el volumen y la presión. Bueno, entonces voy a hacerle por aquí. Por aquí mismo lo voy a hacer. Sería, despejando el volumen, nos quedaría K1 sobre la presión. Entonces vamos a derivar, sería, si derivamos ambos lados, nos quedaría la derivada parcial del volumen con respecto a la presión, debería ser igual. La K1 sale como constante, este P está a la menos 1. Entonces me quedaría el exponente menos 1, como estoy derivando, se restaría 1, nos quedaría menos bajo y nos quedaría P cuadrado. Ya. Ahora, sabemos también de antemano que K1 vale P por B. Entonces, reemplazaría, simplemente sería menos K1 sobre la presión al cuadrado, ya. Pero en vez de K1 yo le voy a anotar bueno, lo que está igual arriba, sería en este caso, que la constante K1 nos dice que es igual a presión por volumen. Entonces presión por volumen, se nos simplifica una P, y que nos va a quedar, voy a escribirle aquí, en este caso es teorema de Boyle. Entonces para Boyle sería que la derivada parcial del volumen con respecto a la presión ha sido igual a el volumen sobre la presión. Ya. Ahora, nos tocaría encontrar esta otra derivada. Entonces, voy a resolverle aquí mismo, a ver. Nos quedaría, ahora voy a tomar esta expresión. Entonces, despejo el volumen, nos quedaría K2 por T. Derivo, derivada del volumen con respecto a la temperatura, sería igual saco la K como constante, K2, y la T sería derivada de T con respecto a T, sería igual a 1. Entonces, 1 por este nos quedaría lo mismo, entonces esta es la expresión. Pero sabemos que K2 es igual, entonces a su vez esto sería igual a V sobre T, o sea, volumen sobre temperatura. Entonces le podríamos poner así, volumen sobre temperatura. Ya. Entonces, voy a ponerle aquí al frente para que no se pierda, digamos, esta derivada que hemos calculado. Con respecto a la temperatura, sería igual a temperatura sobre volumen. Ahí sobre temperatura, volumen sobre temperatura, eso. Ya, entonces, ¿qué más? Ahora otra cosa más que tendríamos que encontrar es la derivada del número de moles con respecto, el volumen con respecto al número de moles. Entonces nos quedaría
Usando sería la de Avogadro, en este caso el volumen, la de espejo, me quedaría nuestra constante K4 por el número de moles. Entonces derivando nos quedaría la derivada del volumen con respecto al número de moles debería ser igual a la K, saco como constante la K4. Y ahora sería derivada del número de moles con respecto al número de moles, sería igual a 1. Entonces esto ha sido igual al volumen sobre el número de moles. Entonces voy a reemplazarle aquí. Me quedaría la derivada parcial del volumen con respecto al número de moles sería igual a volumen sobre el número de moles. Y entonces, como ya tenemos en este caso las expresiones que no sabíamos cuánto, o sea, qué valor tenían, entonces vamos a poder reemplazar. Entonces, ¿cómo vamos a reemplazar? Simplemente no, ya reemplazamos por su igual. Entonces, la diferencial total del volumen va a ser igual. Este valía volumen, aquí me falta un menos, queda un menos de la derivada, entonces, bueno, ahí está. Este menos no le vi, no le he puesto. Entonces, nos quedaría menos volumen sobre presión por una diferencial de presión. Ahora voy a reemplazar el de acá. Nos quedaría aquí más volumen sobre temperatura por una diferencial de temperatura. Más este de aquí sería el número de la ecuación de Avogadro que salió. Sería el volumen sobre el número de moles por una diferencial del número de moles. Como vemos tenemos la B repetida, entonces podemos factorar. Nos quedaría que la diferencial total del volumen sería igual al volumen que multiplica a menos la diferencial de la presión, más diferencial de la temperatura dividido la temperatura, más el volumen, a ver, no, el volumen lo factoré, entonces ya no lo debo poner, no estoy factorando, y nos quedaría aquí diferencial del número de moles respecto al número de moles. Este, como estamos multiplicando, pasa a dividir y ya nos quedaría esto, la diferencial del volumen dividido el volumen, y nos quedaría lo de acá, todo lo mismo. Y más la derivada de la temperatura respecto a la temperatura, y nos quedaría esta expresión. Entonces, como ya están las variables separadas, se podría integrar, se integra, este menos sale como constante, se integra, y voy a escribir a este lado lo que nos quedaría, porque, bueno, esto de aquí lo voy a pasar acá. Ya. Entonces, la integral de esto sería igual al logaritmo natural, entonces nos quedaría logaritmo natural, ¿de qué? Del volumen. Sería igual, no le pongo a este lado la constante de la integral porque al final le voy a poner todo para acá. Entonces nos quedaría el otro igual, menos logaritmo natural de la presión, más logaritmo natural de la temperatura, más logaritmo natural del número de moles. Ya, entonces como ya tenemos todo, podemos usar en este caso lo que es las propiedades del logaritmo. Nos falta añadir la constante, lo voy a poner con negro mejor. Ahí está la temperatura más una constante C1. Ya, ahora esta constante C1 nosotros podemos verle así, digamos. C1 podríamos poner en términos de logaritmo, o sea, logaritmo natural es igual a la C. Entonces en vez de C1 le voy a poner como logaritmo porque es otra constante. Entonces nos quedaría así, logaritmo natural de C, que es la constante de la integral. Ahora sí vamos a hacer propiedades del logaritmo. Entonces nos quedaría así, logaritmo natural del volumen va a ser igual. Ahora, los que están sumando se multiplican y los que están restando se dividen. Entonces nos quedaría logaritmo natural por temperatura y por número de moles y por la constante, están sumando. Entonces nos quedaría así más o menos. Sería n, la constante, y t. Ya, entonces nos quedaría esa expresión. Y la presión está dividiendo, entonces nos quedaría así. ¿Por qué? Porque está el signo, ¿no? Entonces lo que suma multiplica, los que restan divide. Entonces, ahora aplicamos en este caso función directa a ambos lados. Y se cancelan el logaritmo con el número de moles, entonces se nos va. Y nos quedaría el volumen es igual a nct sobre p. Y pasándole para acá sería pb igual a nct, donde esta constante va a ser igual a la r. Entonces, esta sería la expresión de pb igual a nrt. Ya, ahora vamos a ver el coeficiente de expansión térmica. Entonces, el coeficiente de expansión térmica
es igual a alfa, bueno, se denota con alfa, y es igual a la variación del volumen sobre el volumen dividido a la variación de la temperatura. Ya, entonces, bueno, esto es una definición. Ya, ahora, bueno, se considera como la variación del volumen relativo respecto a la variación de la temperatura. Entonces, cuando nosotros tenemos un delta de volumen, se le considera variación de volumen. Y si tenemos una variación de volumen dividido a un volumen, quiere decir que es una variación de volumen relativa, porque es relativa al volumen, digo, en este caso. Ya, entonces, bueno, por eso se dice así, bueno, van a encontrar en los libros. Ahora, vamos a ver un poco de lo que serían los signos. Entonces, digamos, el delta de volumen, el primer volumen siempre va a ser positivo. Ahora, este se llama coeficiente de expansión térmica, es decir, nosotros metemos temperatura, o quitamos también, no hay ningún problema, pero digamos, metemos temperatura y se va a expandir, ¿no? Entonces, porque hay más energía cinética, o sea, metemos energía más bien al sistema, entonces va a crear más energía cinética y va a haber mayor choque con las paredes del recipiente, entonces el volumen va a tender a crecer, entonces por eso es el coeficiente de expansión térmica. Ahora, supongamos, digamos, que nosotros tenemos esto y de ahí tenemos un sistema un poco más grande. Ya, entonces, nosotros tenemos aquí nuestro gas, y acá tenemos el gas un poco más expandido. Ya. Ahora, si nosotros estamos, como les había dicho, metiendo temperatura, una variación de temperatura, entonces aquí vamos a tener una temperatura inicial y aquí una temperatura final. Aquí vamos a tener un volumen inicial y un volumen final. Ahora, si nosotros metemos temperatura, vamos a ver que la temperatura final va a ser mayor a la inicial. Entonces vamos a ver aquí una variación de temperatura. Vamos a meter temperatura, nos quedaría temperatura final menos temperatura inicial. Si sabemos que la temperatura final es mayor que la temperatura inicial, quiere decir que va a ser positivo esta variación. Entonces le voy a poner aquí positivo. Ya. Ahora si hacemos bueno, no, ahora vamos con el volumen. Entonces el volumen va a pasar de un lugar más pequeño a un lugar más grande debido a que metiéndole más energía cinética a las moléculas y va a tratar de expandirse, se va a expandir. Entonces, esta variación sería volumen final menos volumen inicial y va a ser igualmente positivo. Entonces, si este es positivo, dividido para un número que es siempre positivo porque es el volumen, y una delta de temperatura también sería positiva, entonces quiere decir que alfa es mayor que 0. Ya, ahora vamos al caso contrario. Entonces, voy a hacerle simplemente de invertir la flecha. Entonces, vamos a estar de este estado 1 a este estado 2. Entonces, ahora este va a ser nuestra temperatura inicial y esta va a ser nuestra temperatura final, volumen final y volumen inicial. Entonces, digamos que tenemos una temperatura que es mayor a la temperatura final. Entonces, si tenemos esta misma expresión en el caso 2, voy a ponerle acá mejor delta de volumen y delta de temperatura. Entonces, la variación del volumen va a ser que, digamos, le vamos a ahora disminuir la temperatura. Entonces sabemos que temperatura final va a ser menor y con este menos, como va a ser mayor, nos va a quedar un signo negativo, en este caso, o en la temperatura, porque estamos disminuyendo la temperatura. Y ahora si tenemos a disminuir la temperatura, disminuimos la energía cinética, la energía que hay en el sistema, y el volumen va a disminuir. Es como que se están tratando de detener, aunque no se van a detener, pero va a ir un poco más lento. Entonces, el volumen como disminuye sería el volumen final menos el volumen inicial, pero el volumen final va a ser mayor, ahí va a ser menor más bien. Entonces sería más o menos como esto, volumen final menor al volumen inicial. Entonces este signo va a ser negativo, ya, porque el número mayor va a tener el signo negativo. Entonces nos va a quedar negativo, negativo, entonces negativo, este va a tener un signo negativo, y este también negativo, este va a ser siempre positivo, entonces negativo con negativo queda positivo, entonces se sigue cumpliendo esto. Entonces eso quiere decir que el alfa, que es el coeficiente de expansión térmica, siempre va a ser positivo. Entonces siempre que resolvamos un ejercicio siempre va a ser positivo. Ya, siempre, siempre. Si nos sale negativo es porque algo hicimos mal. Ya. Ahora, normalmente no se le encuentra, digamos, de esta forma al coeficiente de expansión térmica. O sea, sí se le va definiendo por ahí. No es una definición. Pero, digamos, si hacemos un poco de álgebra nos va a quedar así.
1 sobre el volumen por, ahora nos quedaría la variación del volumen dividido a la variación de la temperatura. Y si nos medios con medios, extremos con extremos simplemente. Ahora, si nosotros hacemos variar, digamos, hacemos que el delta T tienda a 0, es decir, vamos a hacerle variar muy poquito la temperatura. Entonces, este alfa de aquí va a ser igual a 1 sobre el volumen y el cociente de incrementos. Entonces va a ser prácticamente una derivada, porque va a tender a 0. Entonces esto se vuelve una derivada, pero no una derivada cualquiera, sino una derivada parcial del volumen con respecto a la temperatura. Y que estamos manteniendo en este caso constante es la presión. Entonces a presión constante. ¿Ya? Porque la presión está ahí, entonces estamos manteniendo constante. Y este es el que ya se encuentra, digamos, se podría decir, ya en los libros, o sea, ¿ya? Ahora, hay que ver también un poquito las unidades, digamos. Este va a tener unidades de volumen y este también, entonces se nos va a simplificar. Y entonces el coeficiente, en este caso de expansión térmica, va a tener unidades de 1 sobre una unidad de temperatura, digamos Kelvin, o que es lo mismo Kelvin a la menos 1. Entonces es una forma de ver, ¿no?, las unidades. Suponiendo que aquí tuviésemos metros cúbicos con metros cúbicos, se nos simplificaría y nos quedaría aquí simplemente Kelvin. Si tenemos centímetros cúbicos, lo mismo, se nos va a simplificar, nos va a quedar Kelvin. Si tenemos en Celsius, nos va a quedar 1 sobre Celsius, entonces 1 unidades de temperatura a la menos 1. Ya. ¿Qué más? Ahora esta expresión es una expresión general. ¿Qué quiere decir con esta parte de general? Que nosotros, esta nos sirve para cualquier cosa, sean sólidos, líquidos, gases, gases reales, gases ideales, porque hay diferentes tipos de gases reales, o sea, cada gas se puede comportar de diferente forma. Entonces es general debido a esto, digamos. Tenemos así, tenemos nuestra expresión de la derivada del volumen con respecto a la temperatura. Ya lo voy a escribir acá más. Ahora, esta derivada es general, ¿por qué? Porque, digamos, si tenemos esta expresión, para encontrar el coeficiente de expansión térmica para el gas ideal, debemos que derivar el gas ideal y reemplazar aquí y multiplicar por 1 sobre el volumen. Ya. Si el gas se comportara como un gas de Van der Waals, entonces tendríamos que coger la ecuación de estado de Van der Waals, derivarle con respecto a la temperatura, reemplazarle aquí y multiplicarle por 1 sobre volumen. Y si tenemos digamos, la ecuación de estado de Dieter-Issy, que es otra de gas real, para gases reales, la tendríamos que derivar y reemplazar aquí y multiplicarle por 1 sobre volumen. Entonces por eso es una expresión general, porque sirve para cualquier cosa. Y si tuviera, digamos, una ecuación de un sólido o un gas, también, bueno, un sólido o un líquido, tendríamos que hacer si tuviéramos la ecuación de estado de ese líquido, pero más sería para gases. Entonces por eso es que es, digamos, general, eso es para todos. Ya, ahora vamos a ver el coeficiente de compresibilidad. Entonces el coeficiente de compresibilidad en su nombre nos dice que ahora va a estar ligado al volumen y la presión. Entonces, porque ahí dice el nombre compresibilidad. Entonces, en los libros se le puede encontrar a veces denotado con beta o con K. Y se define como un menos por delante y nos quedaría la variación de volumen relativo dividido a la variación de la presión, es la definición. Ya, entonces recordemos, la variación del volumen es una variación nada más de volumen. Pero si la variación de volumen la dividimos por un volumen, es una variación de volumen relativo. Y esta otra es una variación de presión simplemente. Ahora vamos a ver los signos que tiene beta o K. Bueno, como se le tenga. En este caso lo voy a usar ahorita acá. Entonces, la variación del volumen sería una y la variación de la presión para ver qué signos tiene. Ya, entonces tenemos esto y la presión final menos la presión, bueno, presión inicial. Ya, estos son variaciones, incrementos, siempre van a ser así. Entonces vamos a usar más usando los volúmenes para que se vea más claro el ejemplo. A ver, aquí tenemos nuestro gas. Ya, ahora, digamos, si nosotros tenemos aquí, digamos, un volumen inicial y aquí tenemos un volumen final. Esta variación de volumen es solo por el gráfico, vamos a ver que el volumen está más grande acá. Entonces la variación de volumen, ¿qué va a ser? En este caso, va a ser positiva, ¿no? Porque esto va a ser mayor, entonces va a ser positivo. Ahora, aquí tenemos una presión sub 0.
Ya, si nosotros aumentamos el volumen, la presión va a disminuir, porque si el volumen es más grande, la cantidad de los choques de las moléculas contra las paredes del recipiente van a ser menos, entonces la presión va a disminuir. Entonces la presión final va a ser menor a la presión inicial. O sea, vamos a tener esto más o menos, la presión final menor a la presión inicial. Eso quiere decir que esto va a tener un signo negativo. Entonces vamos a tener más por menos, a ver, ¿sí? Más por menos, menos. Con este menos de aquí sería más. Entonces estamos teniendo que K es mayor que 0. Debido al menos que le pusieron, se va a hacer positivo. Y si tenemos el caso contrario, nos quedaría así. Entonces, este sería nuestro volumen inicial. Este sería nuestro volumen final, presión inicial. Entonces, aquí en cambio, si vamos a disminuir el volumen, entonces el volumen va a ser más pequeño, quiere decir que la presión va a haber mayor choque con las paredes porque es más pequeño, entonces mayor choque con las paredes del recipiente, por lo tanto la presión va a aumentar. Como cuando comprimimos una botella, la comprimimos y es cada vez más difícil, digamos, comprimirla. Si está vacía, es más difícil cada vez comprimirla, entonces, porque la presión aumenta. Entonces, en este caso, es lo mismo. Entonces, en este caso, el volumen final va a ser menor que el inicial. Entonces, ahora vamos a tener el otro caso. Entonces, el volumen. Vamos a tener aquí el volumen que el volumen final, ya, sería menor que el inicial, porque en el gráfico está más pequeño. Entonces, nos quedaría. En este caso sería negativo ahora. Negativo para la variación de volumen y la presión está aumentando, es decir, la presión es mayor. O sea, así, la presión final es mayor que la presión inicial. Por lo tanto, este tiene un signo positivo. Y este sería menos. Sabemos que el volumen es siempre positivo, así que ese no se toma en cuenta. Y la variación de este es positiva. Entonces, menos por más, menos. Con este menos de aquí, más. Por lo tanto, hemos quedado que el coeficiente de compresibilidad también va a ser siempre mayor que 0. Entonces, siempre debe salirnos en cualquier ejercicio mayor que 0. Ya, las unidades, vamos a verlas de igual manera. Tenemos que K, voy a hacer un poco de álgebra simplemente. Y nos quedaría menos 1 sobre volumen por la variación del volumen con respecto a la variación de la presión. Ya, entonces si ponemos aquí que tiene metros cúbicos, igualmente se nos simplifican las unidades de volumen y nos quedaría presión. Entonces se va a tener unidades de, podemos tener pascales a la menos 1. O, bueno, lo que podría ser, no sé, atmósferas, todas las unidades que sean de presión, pero a la menos 1. Entonces, eso es la forma de ver qué unidades va a tener K. Ahora, vamos a hacerlo igualmente como en el anterior. Si delta P tiende a 0, quiere decir que este cociente va a ser tan chiquito que se va a convertir en una derivada. Entonces, K va a ser igual a menos 1 sobre volumen por la derivada parcial del volumen con respecto a la presión, manteniendo en este caso la temperatura constante. ¿Por qué la temperatura constante? Porque estamos jugando con el volumen y la presión y ahora tenemos la temperatura constante, también el número de moles, pero en este caso no es necesario ponerle porque por lo general la mayor cantidad de problemas o de cosas se hacen a número de moles constantes, ya se sobreentiende, pero pues es una derivada parcial, no es una derivada cualquiera, porque estamos manteniendo la temperatura constante. Ya. También esto es un caso general. Igualmente, tendríamos que coger la ecuación de estado de gravedad, derivar, multiplicarle por 1 sobre b por s menos y nos daría el valor, o sea, cuál es la expresión matemática. Y asimismo con todas las otras ecuaciones de estado tendríamos que hacer, por eso también es un caso general. Entonces así le van a encontrar más en los libros, como esto. Ya, ahora vamos a hacer este ejercicio, que nos dice, exprese la derivada que está aquí expresada, la derivada de la presión con respecto a la temperatura, manteniendo el volumen constante, de un gas ideal en función de alfa y K, donde alfa era el coeficiente de expansión térmica y K era el coeficiente de compresibilidad. Entonces, aquí va a estar subrayado lo que es el gas ideal, entonces tenemos que ver para qué gas es, porque esta derivada, digamos, sería general o genérica. Entonces, puede ser cualquiera, ¿no? Para cualquier expresión de estado, cualquier ecuación de estado. Entonces, como nos especifica gas ideal, queremos tomar la ecuación de estado de gas ideal. Entonces tendríamos que PB es igual a nRT
gas ideal porque aquí nos pide. Y derivemos esto para ver, o sea, qué expresión tiene. Entonces, despejo, la presión es igual a nRT sobre el volumen, ¿ya? Derivamos esto, derivada de la presión con respecto a la temperatura, nos dice, manteniendo nuestro volumen constante. Entonces, quiere decir que el volumen es constante. Con otro color, esto sería una constante, sale de la derivada y nos quedaría nR sobre el volumen. Ahora, la derivada de la temperatura con respecto a la temperatura, o sea, nos va a quedar esto, sería igual a 1, ¿no? Entonces esto es 1. Entonces, 1 por esto no le ponemos, entonces eso ya se sabe, nos quedaría así, simplemente. Ahora, ya tenemos esta expresión, pero está en función de NR y volumen, entonces necesitamos dejar en términos del coeficiente de expresión térmica y coeficiente de compresibilidad. Entonces, vamos a la definición. Entonces, alfa es igual a 1 sobre volumen por la derivada parcial del volumen con respecto a la temperatura. Este es el coeficiente de expansión térmica, manteniendo presión constante. Así que, no sabemos cuál es la expresión esta. Entonces, debemos sacar para el gas ideal, porque aquí nos pide para el gas ideal. Entonces, vamos a encontrar el coeficiente de expansión térmica para el gas ideal, solo para el gas ideal. Entonces, nos quedaría, despejando, nos quedaría volumen es igual a nRT sobre nuestra presión. Ya van a despejé. Y voy a encontrar el valor de esta derivada, la derivada del volumen con respecto a la temperatura, manteniendo presión constante, sería igual. Me quedaría, esto sería una constante, porque P es constante, N y R. Entonces sería NR sobre P. Y la derivada de la temperatura con respecto a la temperatura, nos quedaría esto. O sea, por 1 nos quedaría ahí. Entonces, el coeficiente de expansión térmica para el gas ideal ha sido igual a esto. Alfa es igual a 1 sobre el volumen por la derivada, pero la derivada validó esto. Entonces voy a reemplazarle aquí nomás. Y nos quedaría, esta expresión de aquí nos quedaría NR sobre P. Entonces aquí tenemos nosotros NR sobre P por B. Y sabemos que P por B es igual a NRT. Entonces sería NR, lo voy a reemplazar por su igual, NRT, se simplifica NR con NR, nos quedaría 1 sobre T, la temperatura. Entonces, alfa, voy a ponerle aquí, alfa es igual a 1 sobre la temperatura. Ya, bueno, esta es la expresión matemática que tendría el coeficiente de expansión térmica solo para el gas ideal. Entonces borremos y ya tenemos en este caso esa expresión. Ahora nos falta encontrar K, ¿ya? Entonces algo que podemos ver ahí es que el coeficiente de expansión térmica no es, en este caso no es una constante, porque si nosotros vamos aumentando la temperatura, este va a ir cambiando. Por eso es que hay tablas del coeficiente de expansión térmica. Entonces también va a ser igual para el coeficiente de compresibilidad. Ahora, vamos a calcular el coeficiente de compresibilidad para el gas ideal. Nos quedaría, me voy a poner la expresión de nuevo, nos quedaría menos 1 sobre el volumen por la derivada parcial del volumen con respecto a la presión. Ahora vamos a tener T constante, o sea, temperatura. Entonces vamos a encontrar la expresión, sería K es igual a menos 1, bueno, sí, 1 sobre B. Y voy a encontrar este valor, aquí debo multiplicar por la derivada. Entonces el volumen, despejándole me quedaría, volumen es igual a nRT. A ver, aquí me equivoqué. Nos quedaría así. Despejándole, volumen es igual a nRT sobre la presión. Derivando esto nos quedaría la derivada del volumen con respecto a la presión. Sería igual esto mantenido T constante. Ahora, nRT es una constante, nRT constante, y vamos a derivar esto. Voy a dejar expresado, nos quedaría P a la menos 1. Bueno, ya sabemos estas derivadas, entonces nos quedaría la derivada del volumen con respecto a la presión. Voy a ponerle directo. Ahora, bajo el exponente, menos 1, y le resto 1, entonces quedaría al cuadrado, pero abajo, o sea, menos 2. Entonces nos quedaría menos nRT dividido a P cuadrado. Y esto habría que reemplazarle aquí. Entonces lo que voy a reemplazar aquí. Entonces te voy a poner así multiplicando. Menos nRT
sobre P cuadrado. Ya. Y veamos qué nos queda. Entonces de aquí van a hacer algunas simplificaciones. PB, voy a poner así. No, NRT, a que es igual a PB, vale a ser por ahí. Entonces nos quedaría menos con menos más y nos quedaría PB. Nos quedaría PB y una P extra del P cuadrado. Se nos simplifica y nos quedaría que es igual a 1 sobre P. Entonces voy a escribirle aquí K ha sido igual a 1 sobre P sobre la presión. Para el gas ideal, solo para el gas ideal son los dos. Para la ecuación de Van der Waals habría que derivar y calcular cuál es la expresión matemática para eso. Ahora nos quedaría, ¿qué nos quedaría? Vamos a tratar de dejar en términos de alfa y K. Entonces, voy a verle por aquí. Nos quedaría NRT, ¿a qué sería igual? A PB dividido a T. Entonces nos quedaría B por T. Esta vez de aquí, esta T vino de despejar esto de aquí. Entonces nos diría B con B. Y nos quedó que ha sido también, o sea, se lo puede ver también de esta forma. Ya. Entonces, esta derivada, voy a ponerle aquí de nuevo. Y aquí ya le damos, ya está prácticamente terminado el ejercicio, nos quedaría P. Bueno, vamos a decir P por 1 sobre T. Entonces, 1 sobre T es igual a alfa. Y P es igual a K. Entonces, 1 sobre P es igual a K. Entonces voy a despejarle de aquí, nos quedaría P es igual a 1 sobre K. Solo le mandé a multiplicar y le mandé a dividir. Entonces la P le puedo reemplazar aquí y este otro lo reemplazo acá. Y ya nos quedaría que esto ha sido igual. En vez de P sería 1 sobre K. Y 1 sobre T es igual a alfa. Por lo tanto, la respuesta del ejercicio sería esta simplemente. Sería alfa dividido acá. Ya. Si te gustó mi video puedes darle like, puedes compartirlo. Si tienes alguna duda sobre lo que se vio y el ejercicio puedes comentar y puedes también suscribirte para ver más videos.